Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar en la multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Ya? Esto está enfocado en el eje de álgebra, ¿cierto? Y la clase es posterior a la clase de álgebra básica. O sea, aquí ustedes necesitan recordar o mirar más bien el video de álgebra básica, donde empezamos a hablar de letras mezcladas con números, empezamos a hablar de términos algebraicos, expresiones algebraicas, vimos los que se llamaban términos semejantes y aprendimos también a evaluar expresiones algebraicas, cuando las letras tomaban algún valor numérico. Y hoy día nos corresponde entonces, si ya vimos la suma y la resta, tenemos que revisar qué pasa con la multiplicación de expresiones algebraicas. También clasificamos las expresiones de acuerdo a la cantidad de términos que tenían y vamos a ir viendo obviamente multiplicaciones de acuerdo a cuántos términos vamos a multiplicar. La primera situación es que multipliquemos dos monomios, o sea, dos expresiones algebraicas donde cada una de ellas tiene un solo término. Entonces es importante también echarle un vistazo, repasar las potencias. Potencia y todas sus propiedades, porque como estamos trabajando con letras, cuando multipliquemos letras iguales, hay que sumar exponentes y mantener la letra. Esa es una propiedad de las potencias. Entonces, ¿cómo se multiplican, por ejemplo, estas dos situaciones? Y es bastante sencillo en realidad, porque vamos a hacer lo siguiente. Tengo dos términos algebraicos y vamos a multiplicar primero números con números, números entre sí, o sea, 3 por 6. Y fijarse en lo siguiente, tenemos dos posibilidades. Una es que las letras de ambos términos sean todas distintas, A, B, X, Y. Y cuando son todas distintas, uno simplemente las anota todas después de la multiplicación de los números o de la parte numérica. ¿Y en qué orden? Habitualmente uno escribe en orden alfabético, pero en realidad da lo mismo. Ya sabemos que la multiplicación es conmutativa y que en el fondo lo que quiere decir eso es que no importa el orden en el que yo escriba los factores, porque la multiplicación siempre va a ser el mismo resultado. Entonces acá las letras son todas distintas y uno las coloca todas juntas. Y ahí tenemos entonces el resultado de la multiplicación de un monomio. Segunda situación es que, bueno, los números ocupamos los mismos, pero que ahora tienen las mismas letras. Entonces, bueno, la parte numérica sigue siendo tal cual. Pero acá hay que poner atención. En la parte literal, en el factor literal, uno multiplica las letras que son iguales entre sí. O sea, A elevado a 2 por A elevado a 1. Y ahí es cuando uno necesita acordarse de las potencias. Porque A elevado a 2 por A elevado a 1 es una multiplicación de potencias que tiene la misma base. Entonces la propiedad decía, mantenga la base y sume los exponentes. 2 más 1 nos quedaría 3. Y nos falta multiplicar las B. B elevado a 1 por B elevado a 2, la misma propiedad. Mantenga la base y sume los exponentes. ¿Ok? Y tenemos entonces las dos situaciones. ¿Ya? Las dos primeras situaciones para la multiplicación de monomio por monomio, es decir, un término por otro término. Segundo caso. ¿Qué pasa si ahora un monomio, un solo término, multiplica a un binomio? O sea, a dos términos. ¿Cómo va a aparecer esto escrito? Por supuesto que las reglas anteriores se siguen aplicando. Tenemos 3x por x más y. Entonces ahí tenemos un monomio que multiplica a un binomio. Aquí hay dos términos, así que es un binomio. Aquí uno tiene que recordar una propiedad de los números que se llama la propiedad distributiva. Y que dice lo siguiente esa propiedad. Este número que está afuera va a multiplicar a todo lo que esté adentro, o sea, a todos los términos, sean 2, sean 3, sean 1000, no importa. Entonces este número va a multiplicar aquí primero y luego va a multiplicar al segundo término. Y vamos a escribir esa multiplicación. Entonces el 3x va a multiplicar primero el x, y aquí es importante, uno mantiene el signo, en este caso, de la suma, o en el fondo trabaja con la regla de los signos. 3x es positivo, y como ahora lo voy a multiplicar por el y, sigue siendo positivo. Y en el fondo lo que uno hace acá es separar
o tener una suma de dos multiplicaciones de la anterior, monomio por monomio. Entonces aquí, ese x que estaba solito aparentemente, acuérdense que tenía un 1 y cuando una letra estaba sola, había un 1 delante de ella. Entonces hay un 1, decimos 3 por 1, 3. Y x por x, propiedad de las potencias. Mantenga la base y sume exponentes. Segundo caso, aquí hay un y solito, también hay un 1. 3 por 1 son 3. Y x por y, como son letras distintas, se mantienen ambas. ¿Ya? Y hemos llegado al resultado. 3x cuadrado o 3x elevado a 2 más 3xy. Y no se pueden reducir términos semejantes porque no se llaman iguales. Así que queda simplemente ahí. Segundo ejemplo. Pongamos esta situación. Tenemos ese caso. Entonces, 2ab, así se llama nuestro monomio, por 1 es 2 por 1, 2. Y como el 1 no tiene letras, conservamos la otra. Conservamos las del término original. Más 2ab por a3b5. Aquí hay un 1. 2 por 1 son 2. Y de nuevo, potencias. A elevado a 2 por a elevado a 3. Se suman los números. Queda 5. B elevado a 1 por B elevado a 5 es B elevado a 6. Y no tenemos problema. ¿Ya? Segundo ejemplo. Vamos por un tercer ejemplo. Y vamos a cambiar algunas cositas. Aquí vamos a cambiar algunas cositas. Y la vamos a poner así. Este término afuera va a ser negativo. Y también va a ser negativo. Entonces cuidado con los signos. Regla los signos. Partimos aquí. Menos 2 por 2 son menos 2. Como este, perdón, hay que ver. Menos 2 por 2 son menos 4. Como este término acá adentro no tiene letras, adopta las letras del inicial. Y aquí, ojo por favor. Yo voy a multiplicar el menos 2 con el menos 3. Y por la regla de los signos dice menos por menos es más. Y queda 6. Y ahora trabajamos de nuevo con potencia. A elevado a 5, B elevado a 6. Así que fíjense por favor en los signos. Muy importante. Aquí uno se equivoca mucho justamente por el asunto de los signos. ¿Ya? Así que a fijarse bien ahí qué pasa con los signos. ¿Qué pasa con la regla de los signos? Se sigue aplicando tal cual. Ya, y la última situación que vamos a revisar es la de multiplicar dos binomios. O sea, fíjense en el fondo, si uno sabe multiplicar por monomios, todos los otros casos es multiplicar una suma de monomios. O sea, tengo dos monomios que se multiplican, otros dos que se multiplican y luego se suman si se pudiera. Y el tercer caso entonces sería multiplicar dos binomios. Por ejemplo, 3a más 2b por 4a más 5b. Entonces aquí uno necesita tener un orden. Y el orden que vamos a establecer es el siguiente. El primer término va a multiplicar a todo el binomio ya. A todo esto. Entonces vamos a hacer ese desglose. Vamos a escribir. El 3a va a multiplicar este paréntesis que está aquí. ¿Ya? Y ahora nos vamos a fijar en este signo. Ese más lo vamos a mantener aquí. ¿Ya? Y ahora el 2b, ahí está el 3a, el 2b. El 2b vamos a multiplicar a todo el paréntesis. Entonces acá lo primero es descomponer. ¿Ya? Tratar de descomponer. Porque si descomponemos así, tenemos una suma de multiplicación entre monomio y binomio, monomio y binomio. Y esto ya sabemos cómo hacerlo. El 3a multiplica al 4a. El signo 3a multiplica a 5b. Más el 2b multiplica al 4a. Más el 2b multiplica al 5b. Y tenemos muchas multiplicaciones de monomio por monomio. Resolvamos.
3 por 4 son 12. A por A es A elevado a 2. Más 3 por 5 son 15. A por B es AB. Más 4 por 2 son 8. B por A, BA. Más 2 por 5 son 10. B por B, B cuadrado. Y aquí uno va a tener muchos resultados. Entonces fíjense por favor si llegan a aparecer términos semejantes. 15AB y 8BA, pese a que tienen en órdenes distintos las letras, son términos semejantes. Entonces vamos a dejar escrito de esta manera. Como son términos semejantes, vamos a sumarlo. 15 más 8 son 23. Puede ser AB o BA, da lo mismo. Y entonces hemos resuelto nuestro ejercicio. 12A cuadrado más 23AB más 10B cuadrado. ¿Ya? Y ahí sumamos entonces términos semejantes al último. Y para multiplicar dos binomios también lo podemos ver así. El primero multiplica el primero, luego el primero el segundo, después el segundo el primero y el segundo el segundo. Hay que respetar el orden, ¿ya? Para no confundirse. El primero multiplica al primero y al segundo, luego el segundo multiplica al primero y al segundo del otro paréntesis, ¿ya? Y ahí tenemos entonces esa situación. Yo la desglosé diciendo lo mismo, de una forma más larga quizá. Después la idea es que lo abrevien esto y se salten algunos pasos. Tenemos multiplicación de monomio por binomio y finalmente tenemos multiplicaciones de puros monomios. Entonces, generalmente uno reduce esto, todas las multiplicaciones, sean los paréntesis que hayan. Si aquí hay 3 términos y aquí hay 3 también, el primero multiplica esos 3, el segundo a los 3 que vienen y el tercero también a los 3 que siguen. Y siempre vamos a llegar a multiplicaciones de monomio por monomio. Esa es la idea, ¿ya? Entonces es fundamental acordarse las propiedades de las potencias y también tener en cuenta lo que vimos en la clase anterior, que era la reducción de términos semejantes, sumar o restar dependiendo de los signos que tengan. Recordar también la regla de los signos, menos por menos más, signos distintos en el fondo da positivo, signos iguales da negativo, y básicamente eso, ¿ya? Acordarse las tablas, por supuesto, ¿ya? Muchachos, cualquier duda que ustedes tengan, ya saben dónde la pueden hacer y nos estamos viendo en una próxima clase. Hasta pronto.